Hola, buenas a todos. Vamos a hablar en este vídeo explicativo, que va a tener un formato un poco diferente a como solemos trabajar, sobre el tema 8 general del Gobierno de Canarias, convocatoria de finales de noviembre del año 2024. ¿Por qué digo que va a tener un formato un poco diferente? Porque voy a hacer la explicación específicamente para este tema, con el tema delante, tal cual, literal. ¿Por qué? Pues bueno, otra normativa la solemos explicar más aislada porque nos sirve para otras oposiciones y bueno, para poderla reutilizar. En este caso, realmente el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias solo va a pedir el Gobierno de Canarias. Como mucho, este tema se puede reutilizar en otras convocatorias del Gobierno de Canarias. Entonces, ahora mismo la que tenemos y la que nos aplica va a ser esta, es el tema 8 general. Por tanto, vamos a trabajar toda la explicación como si fuese una clase realmente, ¿vale? En este caso no es como los otros vídeos, que a lo mejor hay partes que no les entran, que profundizan. En este caso vamos a trabajar siempre sobre este mismo documento, ¿vale? Entonces, el tema se titula El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias y nos piden concepto y estructura y fases del ciclo presupuestario de la Comunidad Autónoma de Canarias. Para eso vamos a descargar el tema, lo ponemos un poquito más grande para verlo y vamos a trabajar también, lo vamos a dejar aquí, vamos a trabajar también con la ley que aplica, que en este caso es la ley 11/2006 de 11 de diciembre de la Hacienda Pública Canaria, siempre mirando que esté la última versión actualizada. Yo estoy grabando este vídeo el 6 de febrero de 2025 y a fecha de grabación del presente la última versión es esta. Siempre, si estás escuchando este vídeo en un año, 2, 3, que puede estar plenamente vigente, fíjate en la última versión de la ley. Le das aquí y puede ser que haya tenido alguna actualización. La actualización será relevante si aplica alguno de los artículos que tú te tienes que estudiar. ¿Cómo lo sabes? Pues si tú estás en el BOE directamente, verás que de una pasada ya yo veo que aquí tuvo una modificación. 21, 2014 son viejas. ¿Ves que los artículos que tienen amarillo? Ahí puedes detectar fácilmente las modificaciones y te dice qué ley modificó. Entonces, si hay una modificación de 2025, pues tendrás que buscar aquí si hay alguna referencia. Pues la tendrá que haber, porque si no, no pondría que hay una modificación para ver cuál es. En este caso, vamos a trabajar la versión que les estoy comentando. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar la explicación del tema, el presupuesto de la Comunidad Autónoma, concepto y estructura. Realmente estamos en una administración autonómica. Sabemos que en nuestro sistema jurídico conviven tres administraciones principales: una administración general central, la administración general del Estado, 17 administraciones autonómicas, una por cada una de las comunidades autónomas que integran nuestro país, y luego la administración local. No les digo cuántas, porque municipios hay 8.000 y pico municipios en España, más todas las diputaciones provinciales, más cabildos, consejos. Al final, recordemos que los entes locales son los municipios, los cabildos de las Islas Canarias, los consejos de las Islas Baleares y las diputaciones provinciales. Por tanto, entes locales hay muchísimos. Pues tenemos una administración estatal, una administración autonómica, que realmente es 17 administraciones autonómicas, y la administración local. En este caso estamos en la administración autonómica. A pesar de que tenemos dos capítulos, por así decirlo, de descentralización, estatal, autonómica, local, pues hay una coincidencia, una forma general de entender el presupuesto en la Ley General Presupuestaria. Lo que pasa es que cuando tú te estudias el presupuesto para la AGE, lo estudias de la Ley General Presupuestaria y lo estudias con parámetros más estatales. Cuando tú te lo estudias para las comunidades autónomas, aunque si ya tú has estudiado presupuestos en alguna administración, la base es la misma. Las comunidades autónomas tienen su propia ley de presupuestos, donde, respetando la estructura general que establece la Ley General Presupuestaria para toda España, cada comunidad autónoma después pues regula en su ley de presupuestos sus particularidades. Y si estamos en la administración local, lo mismo, respetando la estructura general presupuestaria, tenemos el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que es donde me recoge el presupuesto de los entes locales. En este caso, presupuesto autonómico, sabiendo eso, ¿no? De que hay conceptos que son comunes para todos los presupuestos, porque al final son administraciones públicas, lo que pasa que con un diferente ámbito competencial y ámbito geográfico. Entonces, en Canarias, como comunidad autónoma y como competencia que tiene el Gobierno de Canarias, en este caso el Parlamento Canario, para su autoorganización, pues puede dictar su propia ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que es esta de aquí, Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. En concreto te dice aquí que el título segundo se dedica a la programación presupuestaria y a los presupuestos generales de la comunidad autónoma. ¿Por qué nos vamos al título segundo? Porque no me está pidiendo que me estudie la ley de Haciendas Canarias, me está pidiendo que me estudie el presupuesto de la comunidad autónoma de Canarias, ¿vale? Entonces, vamos a dar un salto a la ley. Ley de Hacienda Pública Canaria. Cuando estudio una ley, lo suyo es que me lea el preámbulo. Preámbulo, exposición de motivos. Normalmente la ley
el BOE te lo recoge como preámbulo, ¿vale? Tenemos un curso que siempre les remito a él, de fuentes del derecho y análisis normativo, donde te explica con toda la explicación del manual normativo, toda esta parte, jerarquía normativa, etcétera, ¿vale? Para que siempre es una base muy buena para entender después las explicaciones y la realidad. Entonces, aquí te explica primero un poco el por qué, cómo hemos llegado a esta ley a nivel competencial. No me voy a parar a leerlo, pero lo suyo es que lo leas, con independencia de que esté en tu tema o no, lo suyo es que lo leas porque siempre te da un matiz para entender mejor el contenido. Aquí te habla luego de la estructura de la ley, 10 títulos, y te habla un poquito de cada uno de ellos, ¿vale? Fíjate que al final esto es como mini resúmenes de cada título, después te los vas a estudiar si te entran, pero está bien tener una visión general de todo lo que va a la ley. Entonces yo te recomiendo que aunque no esté en tu tema, pases por aquí y te lo leas. Disposiciones adicionales, disposiciones transitorias. Al final, todo esto es un pequeño resumen de la ley, ¿vale? Pero a modo preámbulo o exposición de motivos. Pero ya les digo que les viene bien que lo lean. Vale. Antes de meterme aquí, me gustaría ver el índice para que vean por qué nos hemos saltado. Ámbito de aplicación de la ley, a qué se aplica, objeto, qué es el sector público autonómico, qué se entiende, cómo se clasifica el sector público autonómico, régimen de la hacienda pública, te da el concepto de hacienda pública, los derechos de hacienda pública, diferentes categorías de derechos, las obligaciones. Pero realmente no me está pidiendo nada de esto, ¿vale? Pero sí está bien saber que está aquí. Me está pidiendo sobre el presupuesto. Entonces me voy al título segundo, que habla de la programación presupuestaria, cómo se programa, cómo se aprueba el presupuesto, y de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Canaria. Entonces aquí me habla, primero, un poco a grandes rasgos. Programación presupuestaria y gestión por objetivos. Escenarios presupuestarios plurianuales de más de un año, principios de funcionamiento de la gestión económico-financiera, programas de actuación plurianual. Esto es como, por así decirlo, las reglas de juego generales, pero realmente donde empieza aquí contenido, elaboración y estructuras, aquí, en el capítulo segundo. Entonces, si nos vamos al tema, el tema me pregunta concepto y estructura. Entonces, no está de más si quieren leerse esto, en el tema no está porque en principio no se lo están pidiendo expresamente, pero donde me voy a venir es aquí, contenido, elaboración y estructura. Fíjate que contenido, el tema me pide aquí concepto. Pero el concepto está aquí, definición, ¿vale? Entonces, el capítulo segundo lo voy a trabajar entero y ahora seguiremos viendo si tengo que trabajar alguna cosa más. Entonces, bueno, aquí básicamente te explica que en este capítulo segundo se establece respecto al presupuesto su contenido, el procedimiento de elaboración del presupuesto, el trámite para remitir el presupuesto al Parlamento, que es el órgano que tiene la competencia para aprobarlo, los casos en los que se pueda dar una prórroga del presupuesto. Ya les digo que esto es a todos los niveles. ¿Por qué? ¿En qué caso se puede dar una prórroga del presupuesto? Los presupuestos se aprueban antes de que empiece el año, para que el 1 de enero del año en cuestión se pueda aplicar ese presupuesto. ¿Qué pasa? Que no siempre los partidos políticos se ponen de acuerdo para aprobar los presupuestos. Y ha habido veces, sobre todo a nivel estatal en nuestro país, que nos hemos quedado, entre comillas, colgados de presupuestos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿No se pagan las nóminas? ¿No se cobran? ¿No se prestan los servicios públicos? No. Ya desde la Ley General Presupuestaria y para cada ámbito, como te decía, estatal, autonómico o local, hay unos supuestos donde se regula la prórroga presupuestaria. No se prorroga automáticamente todo el presupuesto anterior, pero sí se prorroga, por así decirlo, lo necesario para que la vida siga hasta que se consiga llegar a un acuerdo para tener un presupuesto nuevo. Entonces, bueno, en esta parte de la ley también se habla de la posibilidad de la prórroga del presupuesto si no se aprobase el presupuesto en los plazos previstos. Regula también la estructura de los presupuestos, tanto en lo relativo al estado de gastos como de ingresos. Aquí te cuento un poquito de qué va. Por otra parte, el capítulo segundo, el título tercero, habla de la gestión presupuestaria. Se regulan las distintas clases de procedimientos de gestión de los presupuestos, estableciendo las fases de los procedimientos de gestión de gasto. Aprobación del gasto, compromiso del gasto, etcétera, ¿vale? Aquí me está preguntando fases del ciclo presupuestario, que lo veremos luego, ¿vale? En principio, el primer apartado, concepto y estructura, ¿vale? Esa parte de gestión del ciclo presupuestario está aquí, ¿vale? Gestión de los presupuestos generales, ¿vale? La fase de gestión, las fases están aquí. Autorización, ordenación del pago, reconocimiento de obligación, que lo iremos viendo. Entonces, comenzamos con la parte de definición, concepto de presupuesto. Tenemos aquí, en el artículo 35, el concepto de presupuesto. Vamos a ponerlo aquí también para verlo de las dos maneras, ¿vale? Estamos en el capítulo segundo, definición. Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público. ¿Hay que aprenderse esto? Sí. Esa definición
expresión cifrada, conjunta y sistemática es la definición que recoge toda la normativa, desde la ley general presupuestaria, después la autonómica, después la local, de lo que es un presupuesto. Un presupuesto es una expresión cifrada, es decir, con una serie de códigos, el uno significa una cosa, el dos otra cosa, que lo pongas de una manera u otra. Conjunta es una aplicación presupuestaria que tiene un significado, y sistemática, ¿vale? De los derechos y obligaciones a liquidar. Derechos son, cuando tú tienes un derecho sobre algo, es para que tú ingreses. Obligaciones es para que tú pagues, ¿vale? Durante el ejercicio, presupuesto, año natural, por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público. ¿Quién forma parte del sector público? ¿Qué engloba el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias? Pues aquí, aunque no me lo haya preguntado expresamente, yo me tengo que ir para atrás y ver en el artículo 2 de la ley qué forma parte del sector público. Ya que estamos aquí, vamos a ver el artículo 1, que siempre es importante, aunque no me lo pregunten tal cual, el objeto de la ley. ¿Esto de qué va? Pues tiene por objeto la regulación de la actividad económico-financiera del sector público autonómico. Y ya ves que al ver el concepto de presupuesto, me habla del sector público autonómico. O sea que indirectamente yo tengo que entender qué es el sector público autonómico. A los efectos de esta ley forman parte del sector público autonómico la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero también los organismos autónomos que dependen de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, las entidades públicas empresariales que define la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Al final esto es el sector institucional, ¿vale? Las administraciones públicas, a ver, un pelín de agua, pueden, a nivel autonómico, a nivel estatal, incluso a nivel local, pueden crear otros entes para ciertas cuestiones, a veces para prestar sus servicios, a veces para descentralizar una actividad. Entonces pueden crear organismos autónomos, sociedades mercantiles públicas, participadas, fundaciones públicas. Entonces al final eso es lo que se denomina en la Ley 40/2015 sector institucional. Entonces el sector institucional también forma parte normalmente de lo que es el sector público, ¿vale? También te lo define el artículo, no me acuerdo si el 2 o el 3 de la Ley 40/2015. Entonces, Administración Pública de Canarias y todos los entes relacionados con ella o dependientes, organismos autónomos que ha creado la propia Administración Pública de Canarias, entidades públicas empresariales que van a depender de la Comunidad Autónoma de Canarias, que bueno, la Ley de Patrimonio te dice que son aquellas participadas o cuyo capital íntegro o mayoritariamente está formado por la propia Administración de la Comunidad Autónoma, entidades públicas distintas a las mencionadas en el B y en el C, es decir, otros entes públicos que se pudieran crear dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, sociedades mercantiles públicas, definidas en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias, que si no me equivoco es lo que te dice la ley, es 50% o más de una empresa que sea propiedad del patrimonio de la comunidad de la administración pública, es una sociedad mercantil pública. Es decir, una sociedad mercantil, una empresa, una SA, una SL, si una participación de la empresa pertenece a la administración pública, no es una sociedad mercantil pública. Es mercantil pública cuando la mitad más uno, más de la mitad, ya pertenece a la administración pública. Ya se rige por ciertas cuestiones públicas y ya en este caso se entendería como sector público autonómico. También fundaciones públicas, en este caso lo define la Ley de Fundaciones Canarias, pero es muy similar al contenido estatal. Consorcios dotados de personalidad jurídica a los que se refiere a la Ley 40 y la legislación de régimen local que queden adscritos a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Un consorcio también es una agrupación para una finalidad concreta. Pues todo esto, para no entrar en detalles de cada uno porque no es objeto de esta explicación, todo esto son sector institucional dependiente de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. Pues también se entiende sector público autonómico y por ende también forma parte de los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Volvemos a la definición de presupuesto. Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio, año natural, por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público. Si yo estoy estudiando aquí me pongo artículo 2 y lo suyo sería que me hiciese aquí una llave y me pusiese sector público, esto, lo acabamos de ver en el artículo 2. Y voy a buscarles el presupuesto de este año para que vean por qué habla de expresión cifrada, conjunta y sistemática, que lo tengan en mente a qué se refiere, que es un presupuesto, porque normalmente las personas no nos ponemos a profundizar en ese aspecto y no vemos los presupuestos, sino vemos el resultado de la aplicación de esos presupuestos. Bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí? He puesto presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias 2025. He llegado a la web gobiernodecanarias.org.hacienda, planificación de presupuestos, presupuestos. Fíjense que pone año presupuestario para que tú puedas consultar cada uno de los presupuestos, año 2025,
Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, resumen gráfico de la Ley de Presupuestos, proyecto de ley de presupuestos. Esto fue antes de que fuese ley, pues también te pusieron aquí el proyecto de ley. Vamos a mirar por curiosidad este resumen gráfico. Esto es para ver en qué se gasta cada cosa, ¿vale? Y te pone aquí unas comparativas. Esto está genial, pero a nosotros no nos piden que sepamos datos, porque realmente es que no es necesario saber datos al final, lo que debe pretenderse, pero está súper bien, la verdad. Esto está estupendo. A nivel de transparencia está genial. Ya si tienen curiosidad, echan un vistacito para que vean cómo está nuestra comunidad autónoma, o si no eres de Canarias, en la que pretendes trabajar si te estás presentando esta oposición. Entonces, fíjate, descargar datos, bueno, lo tienes aquí recogido, pero Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, tenemos aquí tomo 1, tomo 2, tomo 3, porque esto es súper grande, ¿vale? Entonces, texto articulado, Parlamento, organismos autónomos, resúmenes, informe económico financiero, memorias de presupuesto, anexos de personal, transferencias, etc. Estados consolidados de presupuesto. Vamos a ir por aquí, ¿vale? Entonces, esto es grandísimo y solo tiene sentido si tú estás trabajando en el área de Hacienda del Gobierno de Canarias. Si no, poco sentido tiene que vayas aquí. Fíjate que son 728 páginas. Entonces, para una oposición, lo que se pretende no es que tú sepas qué cantidad concreta se va a gastar, sino que entiendas cómo funciona el presupuesto, qué incluye, ¿vale? Entonces, si te sobra tiempo y quieres venir aquí, estupendo. Ley de presupuestos, comunidad autónoma, estructura, pues aquí lo tienes todo recogido, ¿vale? Está publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 30 de diciembre del 2024, correcto, antes que se acabase el año para que empezase el 1 de enero. La Ley 5/2024 de 26 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Estaría genial si quieres que te leas esto para que entiendas en qué contexto se ha aprobado el presupuesto de este año, pero vamos, que te va a hablar mucho de datos económicos porque es para lo que viene. Fíjate qué exposición tan grande, para que veas que esto no es fácil. También te va a ver aquí el amparo normativo. Vamos a ver si les puedo enseñar algo numérico para que se hagan una idea. Esta es la ley de presupuesto y tiene muchas particularidades, pero después tiene, esto es un presupuesto, estructura económica, estos ya son códigos, categorías, a ver si se los encuentro con aplicaciones para que lo vean. Fíjense que estas clasificaciones, estos números, es lo que tiene, a lo que hace referencia, pues mira, aquí te dice, pues el 10 significa Hacienda y Relaciones con la Unión Europea. Ya el 10-12 significa que dentro de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea es la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea. Y si ya me concreta el nivel 912A, que alguno tendrá que concretar para llegar aquí, pues es Dirección Política y de Gobierno. Pues ahora te lo va explicando aquí con todas las particularidades y te va concretando, ¿vale? Entonces por eso se habla de expresión cifrada, conjunta y sistemática. Aunque ya les digo que yo estaba buscando una parte de aplicaciones presupuestarias que no coincide como se suele ver en otras administraciones. Estaba bastante bien porque está muy explicado y muy visual para el que no entienda, entonces está genial. Bueno, seguimos con el tema. Después de ver la parte de definición, que es lo que nos están pidiendo aquí, alcance subjetivo, ¿vale? ¿A qué aplican los presupuestos? ¿Qué incluye los presupuestos? Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias están integrados por los presupuestos de los sujetos del sector público con presupuesto limitativo, los presupuestos de operaciones corrientes y de operaciones de capital y financieras de las entidades del sector público con presupuesto estimativo, los presupuestos de los fondos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta ley, la memoria económica y financiera, el anexo de inversiones de todos los entes que conforman el sector público canario en los que haya participación mayoritaria directa o indirectamente de la comunidad autónoma, planes y programas anuales y plurianuales que deben estar acompañadas de su correspondiente memoria económico-financiera. Entonces, todo esto engloba el contenido de los presupuestos. Presupuestos de sujetos del sector público, ya hemos visto en el artículo 2 lo que es el sector público, que tenga un presupuesto limitativo. Esto es lo que te puedes gastar. Si para otros tenemos algunas variantes que es presupuesto estimativo, pues la estimación también. Presupuestos de lo que te vas a gastar en operaciones corrientes y operaciones de capital y operaciones financieras. Bueno, pues aquí en este apartado viene a necesaria colación hablar de lo que es una operación corriente y una operación de capital, ¿vale? Para entenderlo. Estamos viendo el alcance subjetivo, es decir, qué incluye, qué sujetos integran el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y veíamos aquí presupuestos de los sujetos del sector público con presupuesto limitativo, esto es lo que puedes gastar. Y luego hablamos de los presupuestos de operaciones corrientes y operaciones de capital y financiera de las entidades del sector público que tienen un presupuesto estimativo. ¿Qué son los gastos corrientes? ¿Qué son los gastos de operaciones corrientes? Los gastos de operaciones corrientes son aquellos gastos que realiza la administración pública, en este caso la Comunidad Autónoma de Canarias o sus organismos derivados, de manera habitual
para su funcionamiento y prestación de servicios públicos. Suele ser como lo que necesitas gastarte para funcionar. No genera un aumento en el patrimonio de la administración, es decir, no es una inversión que hace la administración para tener más de algo, sino para el funcionamiento, para mantener los propios servicios de la administración. Un ejemplo o varios ejemplos de esos gastos de operaciones corrientes son gastos en personal, sueldos y salarios de los propios empleados públicos, pagarle a la gente, bienes y servicios, es decir, si a lo mejor la administración está desempeñando una actuación en un local que está alquilado, o el agua, la luz, el material sanitario. Incluso se entienden también la parte de como operación corriente lo que se paga por intereses de la deuda, que es parte corriente el irlo subvencionando, el ir pagando esos intereses. Entonces, en este caso, ¿por qué los intereses de la deuda se consideran gasto corriente? Porque al final es un costo financiero recurrente. Todos los meses o cada cuanto tengas tu cuota, por así decirlo, estás pagando esos intereses. Se pagan regularmente, cada año, cada semestre, mientras que la deuda esté vigente, mientras no hayas saldado tu deuda, ¿no? Tu préstamo. Por tanto, ese pago de intereses se convierten o se consideran gastos corrientes porque son gastos necesarios para el funcionamiento de la administración. En cuanto a necesita ese préstamo y para poder tener ese préstamo para funcionar tiene que pagar recurrentemente esos intereses de la deuda. Diferente es si la administración amortiza deuda, que pague deuda de la que debe, por ejemplo, que adelante un dinero, ¿vale? La amortización de deuda es un gasto de capital. Sin embargo, los intereses poco a poco de la deuda son gastos corrientes, ¿vale? Entonces, bueno, tengo aquí un ejemplo, aunque no tenemos que pararnos tanto, pero si lo entendemos mejor, ¿vale? Un ejemplo práctico. Imaginemos que el gobierno de Canarias ha pedido un préstamo de 100 millones de euros al banco y tiene un interés anual del 5% durante 10 años. Cada año paga 5 millones de euros en intereses, porque era el 5% de 100 millones de euros. Esos intereses es un gasto de operación corriente, es el coste de mantener la deuda, como quien paga un alquiler por un dinero prestado. Sin embargo, cuando paga parte de esos 100 millones de euros, imagínate que dice, ay, pues me ha entrado dinero en no sé qué y ahora tengo 30 millones de euros, voy a amortizar deuda. Es devolver el dinero que te han prestado, entonces eso es un gasto de capital, ¿vale? Entonces, bueno, como parte de operaciones corrientes, esta parte de aquí. Por otro lado, entonces ya tenemos más o menos el concepto de presupuestos de operaciones corrientes. Las operaciones de capital y financiera, en este caso, ¿qué es una operación de capital? Son operaciones que afectan al patrimonio de la administración pública, es decir, que están suponiendo una inversión o una variación de sus activos y pasivos, porque se compra un inmueble o lo que sea. Se utiliza para financiar proyectos a largo plazo, mejorar infraestructuras o realizar inversiones estratégicas. Por ejemplo, pues comprar, imagínate, un determinado solar a efectos de dentro de unos años, desarrollar un parque de vivienda social, por ejemplo. Sería una operación de capital, ¿vale? Entonces, dentro de las operaciones de capital se pueden hablar de gastos de capital, que es cuando invierte, o ingresos de capital, que es cuando obtiene financiación para esas inversiones, como préstamos o transferencias a otras administraciones. Por ejemplo, el gobierno de Canarias va a comprar ese solar para en un futuro desarrollar el parque de vivienda pública. Si lo hace con su dinero puro y duro, gasto de capital. Si lo hace porque ha recibido financiación de la comunidad autónoma para hacer eso, por ejemplo, como subvención o como transferencia a otra administración, recibe ese dinero como ingreso de capital para después hacer un gasto de capital, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente por tener una idea, ¿vale? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de gastos de capital, hablamos de inversiones reales, construir carreteras, hospitales, comprar terrenos, edificios, maquinaria para construir esos edificios, incluso adquisición de software para la gestión pública se suele considerar una inversión real, un activo, ¿vale? Transferencias de capital, por ejemplo, cuando hablamos de que se recibe subvenciones para hacer algo, ayudas para hacer algo, fondos para algo, todo eso al final es una transferencia de capital. Y luego, bueno, tendríamos la parte de eso desde el punto de vista de gastos. Gastos como inversión real, en sobre todo inmuebles o para desarrollar, y transferencias de capital, recibe dinero para. Y ahora ingresos de capital, pues por ejemplo que recibe de vender esos inmuebles que tiene, las cantidades que recibe de alquiler que tiene, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, por tener simplemente una idea. Por tanto, los presupuestos de los fondos a los que se refiere el 2.2 de esta ley, 2.2 de esta ley, nos tenemos que ir al 2.2 de esta ley. Teníamos por aquí, artículo 2.2. Se regula por esta ley el régimen presupuestario, económico, financiero, contable y de control de los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde los presupuestos de la comunidad autónoma. ¿Esto qué significa? Pues al final, ¿qué es un fondo? Un fondo es una acumulación de
ya sea dinero, nuevamente dinero, para algo, pero no tiene personalidad jurídica propia, es decir, no es un ente propio susceptible de adquirir obligaciones, responsabilidades, no tiene personalidad jurídica propia. En ese caso, si ese fondo está integrado mayoritariamente con fondos de los presupuestos de la comunidad autónoma, por lógica, también tiene que integrar parte de los presupuestos de la comunidad autónoma. Por eso aquí, en el 136 me dice que también si se hace caso, pues también estaría integrado. La memoria económico y financiera, una memoria, un estudio a nivel económico financiero que analiza todo lo que tiene que ver con el presupuesto, que ya lo vimos cuando vimos la parte de la búsqueda del presupuesto, que fíjense en la web la tenemos aquí. Ven que pone texto articulado, parlamento, organismos autónomos, resúmenes, informe económico financiero y memorias explicativas, memorias del presupuesto, pues sería esa parte de aquí. El anexo de inversiones de todos los entes que conforman el sector público canario, los planes y programas anuales y plurianuales que deben estar acompañados de una memoria económica financiera. Todo esto es lo que se tiene que recoger aquí. De alguna u otra manera está aquí. Anexos de operaciones, todo esto está analizado aquí. Por eso es tan grande como les decía, ¿vale? Entonces, bueno, esto es el contenido de esos presupuestos. Artículo 36 de la Ley de Hacienda Pública Canaria. Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Canaria se presentarán y aprobarán atendiendo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en los términos establecidos en la legislación estatal. A nivel estatal tenemos una ley de estabilidad presupuestaria, la Ley Orgánica 2/2012, si no me falla la cabeza, y ahí te establece toda una serie de parámetros de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Entonces simplemente te dice que los presupuestos tienen que presentarse y aprobarse atendiendo al cumplimiento de esa ley. Ámbito temporal. Los presupuestos siempre coinciden con el año natural, ¿vale? Año natural del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué se imputa a ese presupuesto? ¿Qué entra en ese presupuesto? Pues mira, los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el periodo que se deriven, y las obligaciones reconocidas hasta el 15 de enero siguiente, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general realizados antes de la expiración del ejercicio presupuestario y con cargo a los referidos créditos. A lo mejor el 27 de enero tuviste un ingreso como administración que realmente era de un señor que tenía que haber pagado hace 2 años, estaba en proceso ejecutivo y ahora es cuando está pagando. Entonces, lo que ingresas lo imputas cuando ingresas, independientemente de cuándo sea el periodo del que deriva ese ingreso. Ahí es cuando lo contabilizas en el año en el que efectivamente estás ingresando ese dinero. No importa si ese derecho viene de otro año, lo importante es cuándo se cobra, porque si no, tienes que ver que tienes el dinero material, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un ejemplo práctico, en 2024 la Comunidad Autónoma de Canarias liquida el cobro de un impuesto por una actividad del 2023 y resulta que al final lo acaba pagando a primeros de 2025. ¿A qué año presupuestario lo imputas? Al 2025. ¿Vale? Entonces, para tenerlo en cuenta. Entonces, derechos liquidados es lo que se cobra, los ingresos. Ahora, las obligaciones son los gastos, las obligaciones reconocidas, ¿vale? Los gastos reconocidos hasta el 15 de enero. ¿Qué pasa aquí? Siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general realizados antes de la expiración del ejercicio presupuestario. Entonces, ¿qué significa? Los gastos se imputan al presupuesto del año en el que se realiza la prestación del servicio. Si el gasto lo hace, vamos a pensar en un ejemplo. Por ejemplo, para una obra, ¿no? La obra se licita, se adjudica y se empieza en 2024 y resulta que tú vas a pagarlo cuando te presentan, por ejemplo, el primer certificado de obra, ¿vale? La primera certificación que vas a pagar una parte de esa obra y lo pagas ya en 2025. ¿A dónde imputas ese gasto? Porque en este caso los gastos es diferente. Se imputan al presupuesto del año en el que se realiza la prestación o el servicio. ¿Cuándo se ha prestado el servicio y cuándo se ha imputado ese gasto? 2024. Independientemente de que entre que se presenta la factura, se paga, etcétera, sea de 2025. Eso sería un gasto imputable al presupuesto 2024. Porque evidentemente para poder llegar a licitar esa obra que se hiciera, primero tuvo que haber una autorización de gasto donde se separó ese dinero para eso, y eso tenía que estar ya en el presupuesto del año pasado. Porque si no es imposible que se hubiese hecho esa obra y ahora te estuviesen pidiendo ese dinero. Tiene que haber, por eso estamos hablando primero de las fases presupuestarias: autorización, reconocimiento, obligación y el pago efectivo del gasto, ¿no? Ahora hay una excepción, como te pone aquí: se permite reconocer hasta el 15 de enero del año siguiente gastos que fueron generados antes del 31 de diciembre, aunque su reconocimiento administrativo ocurra en estos primeros días de enero, ¿vale? Entonces, puedes meter
hasta el 15 de enero del año siguiente esos gastos. Vamos a ver esto con una explicación aquí en pantalla. ¿Qué significa que se pueden reconocer hasta el 15 de enero los gastos generados antes del 31 de diciembre? Bien, como estamos hablando, la administración solo puede imputar el presupuesto de un año si se ha producido dentro de ese año, ¿vale? Es decir, antes del 31 de diciembre. Sin embargo, en la práctica, muchas veces el reconocimiento administrativo del gasto no se hace en el mismo momento en el que se genera. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Imagínate, la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias hace un pedido de libros escolares para los colegios públicos. Imaginemos que lo pide en octubre, pero entre una cosa y otra la consejería recibe los libros el 20 de diciembre de 2024 y se entregan a los colegios, es decir, antes de que se acabe el 2024. El proveedor emite la factura el 22 de diciembre de 2024, es decir, antes de que se acabe el 2024. Sin embargo, el trámite administrativo para reconocer esa factura, es decir, validarla y registrarla para el pago, no se termina antes de que se acabe el año. Lo suyo es que todo se haga dentro de 2024 porque evidentemente para comprar esos libros, ¿vale? Han tenido que separar ese dinero, autorizarse, etcétera, ¿vale? Entonces, como no le ha dado tiempo de terminar, antes de que se acabe el año. Pero como te digo, la realidad después de la práctica administrativa es que se acaba el año, muchos funcionarios tienen vacaciones, no da tiempo, todo hay que acabar antes de que cierre el año. Entonces, la ley te da aquí un poquito más de tregua para que, imagínate que el 10 de enero ya del 2025 la administración revisa la factura y te he dado lo que ya el gasto, se reconoce el gasto y se procede a autorizar para hacer el pago. Como los libros sí que se entregaron antes de que se acabase el 2024, ese gasto se imputa al presupuesto 2024, aunque su reconocimiento administrativo se haya hecho en 2025, porque es dentro de esos 15 primeros días del 2025, ¿vale? Entonces, como te pone aquí, la clave es que si la administración no hubiera permitido ese margen hasta el 15 de enero, el gasto tendría que imputarse al presupuesto 2025, aunque realmente los libros fueron comprados en 2024. Y lo normal es que tú en el presupuesto 2025 no tuvieses previsto ese gasto, porque ese gasto estaba previsto ya en el presupuesto 2024. Entonces ahí entra un juego luego, modificaciones presupuestarias, o sea, al final es un jaleo. Se puede hacer, no se va a quedar el señor o la señora de los libros sin cobrar porque la administración no haya tramitado la factura a tiempo, pero es como un pequeño margen porque se sabe que a final de año está la cosa más intensa porque todo se tiene que acabar a final de año. Con esta norma se evita que los gastos legítimos de un ejercicio queden fuera por simples retrasos administrativos. Tenemos aquí otro ejemplo. Servicio de limpieza en un hospital. Un hospital público contrata un servicio de limpieza durante todo diciembre del 24. La empresa que presta el servicio envía la factura el 28 de diciembre del 24. La Consejería de Sanidad no alcanza a reconocer administrativamente ese gasto antes del 31 de diciembre, porque eso entra en el órgano competente, hay que ver que la factura esté ok, a veces no está ok, se pasa a contabilidad la valida, tiene un montón de pasos administrativos. La factura es válida y registrada el 12 de enero. Como el servicio de limpieza se prestó en diciembre del 2024, el gasto se imputa al presupuesto de 2024. Vamos a imaginar que la factura es válida y registrada el 26 de enero. Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría? Que ya no lo puedes pagar con cargo al presupuesto 2024. Ese dinero que estaba ahí guardadito en 2024, sobrante, volverá al presupuesto general, porque todo lo que sobra a final de año el presupuesto se tiene que devolver y se vuelve al presupuesto general, y habrá que ver en qué aplicación presupuestaria del 2025 sacas dinero que no estaba previsto para pagar esto. Y si no tienes, pues tendrás que hacer una modificación presupuestaria, coger de otro lado o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí ya para acabar esta parte de la explicación. Resumen en términos sencillos. La administración tiene hasta el 15 de enero para registrar y reconocer los gastos que se hicieron antes del 31 de diciembre y así evitamos retrasos en la tramitación de las facturas y complicaciones presupuestarias por un retraso en la tramitación. Bueno, pues seguimos por aquí. Ámbito temporal, ¿vale? Lo tenemos aquí en colación con la parte del presupuesto. Aquí te pone alguna cosita más, pero nos pasamos al procedimiento de elaboración. Procedimiento de elaboración, estamos en el artículo 38 de la Ley de Hacienda Pública Canaria. Pues bien, procedimiento de elaboración del presupuesto. El gobierno de Canarias,
a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, establecerá en el marco de lo establecido en los escenarios plurianuales, más de un año, las directrices a las que se someterá la elaboración del presupuesto. Es decir, el gobierno es el que te da un poco los parámetros de cómo se va a elaborar ese presupuesto, ¿vale? Directrices son pues parámetros, indicaciones. La elaboración de los presupuestos generales de la comunidad autónoma se ajustará a las siguientes normas. Los departamentos remitirán a la Consejería competente en materia de Hacienda todo esto, es decir, cada departamento, el de deportes, el de medio ambiente, el de informática, lo que sea, va a ser su borrador de presupuestos. Los gastos que le gustaría comprometer, la cantidad de dinero que le gustaría tener, hace una propuesta, ¿vale? De su año siguiente. Y se lo va a remitir todo a la Consejería de Hacienda, que es la encargada de elaborar ese proyecto, esa propuesta de presupuesto, para luego plantearse al gobierno y que sea el gobierno que la plantee a su vez al Parlamento, ¿vale? Entonces este artículo regula cómo se elabora el presupuesto, define este artículo quién interviene en el presupuesto, qué documentos se van a presentar y cómo es el procedimiento para al final llegar a tener una ley de presupuesto, ¿vale? Entonces, habría, por así decirlo, 4 fases. Primero, las directrices que da el gobierno para aprobar ese presupuesto. Luego, la remisión de la documentación por parte de cada uno de los departamentos, en concreto de la administración pública. Se van a fijar unos plazos por la Consejería de Hacienda y se presenta el anteproyecto. Entonces, ¿qué tienen que remitir los departamentos a la Consejería en materia de Hacienda para que haga su Tetris y plantee el presupuesto? Los anteproyectos de sus respectivos estados de gasto, es decir, cómo estamos hasta ahora, y también pues la previsión de cuánto te vas a gastar en sueldos, en inversiones, en servicios, ¿vale? Los anteproyectos de sus estados de gasto, es decir, qué gastos contemplas, ¿vale? Los anteproyectos de ingresos y gastos de los entes públicos dependientes de los mismos. Sabemos que siempre también estamos hablando de los entes que dependen de la propia administración. En este caso, anteproyectos de estados de gastos, anteproyectos de estados de ingresos y gastos y de recursos y dotaciones, según proceda, de los entes con presupuesto limitativo y estimativo que dependan de los mismos. Vimos en el artículo 2, sector público canario, que había otros entes, consorcios, organismos, sociedades públicas empresariales, etcétera, que dependen de la administración y cuyos presupuestos también hay que integrarlos en el de la propia administración. Pues si se da el caso de que esos departamentos tienen asociado un consorcio, un organismo autónomo, lo que sea, también se va a juntar por parte de ese departamento no solo el anteproyecto de su previsión de gastos, sino de los de el ente o entes que dependen de él, ¿vale? Con sus anteproyectos de ingresos y gastos. Fíjense, aquí te pone respectivos estados de gastos solo. Pero cuando habla de los entes dependientes, te habla de estado de ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese ente dependiente es una sociedad pública mercantil que genera ingresos. Un departamento aislado no genera ingresos la propia administración pública. Pero como existe la posibilidad de que se creen entes del sector público institucional con cierta independencia para incluso gestionar ingresos como una sociedad pública mercantil, pues también podría darse el caso de que tenga un estado de ingresos y gastos. ¿Siempre va a tener ingresos y gastos? No, a lo mejor es una fundación y no tiene ingresos, solo tiene gastos, pues presentará el anteproyecto de gastos, ¿vale? Entonces, los departamentos van a remitir, por una parte, esto. Luego, el órgano competente del Parlamento de Canarias, a efecto de su integración en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, remitirá el presupuesto de la institución. Es decir, por otro lado, el Parlamento de Canarias, que se engloba en el presupuesto de toda la Comunidad Autónoma, también manda sus presupuestos. El anteproyecto del estado de ingresos de la Administración Pública se elaborará por la Consejería en materia de Hacienda. Fíjate que estamos hablando de gastos, lo que me pretendo gastar, pero lo que planteo ingresar para saber si hay dinero para pagar esto, pues ese anteproyecto del estado de ingresos lo va a hacer la Consejería de Hacienda, que es la que tiene el conocimiento y los medios, la encargada de las competencias para ver de dónde va a sacar el dinero. El apartado D establece que los titulares de los órganos de decisión en relación con la administración y la gestión de los fondos carentes de personalidad jurídica, los que vimos en el 2.2, que había ciertos fondos que no tenían personalidad jurídica, pero aún así tenían cierta relevancia, remitirán a la Consejería competente en materia de Hacienda sus presupuestos de explotación de capital. Si hay un fondo, un dinero, un patrimonio, pero sin personalidad jurídica propia, pues también tendría que remitir su presupuesto de explotación de capital, los gastos que pueda tener, los ingresos que pueda derivar de ese fondo, porque a lo mejor ese fondo está generando ingresos, a lo mejor ese fondo está depositado y tiene unos intereses o tiene una patente o lo que sea. No es tan habitual que exista ese fondo. Entonces, si no hay fondo, fuera, pues no tienes esto. Si no hay entes derivados de ese departamento, pues nada, solo tienes este apartado. Es decir, que haya todo esto no significa que se dé,
pero como es una posibilidad que se puede dar, si lo hay, me lo tienes que mandar. Pero si es un departamento normal, que no tiene a nadie que derive, ningún fondo, ningún organismo autónomo, pues remitirá su anteproyecto de estado de gastos y ya está. El procedimiento y los plazos para la elaboración de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias se establecerá por el consejero competente en materia de Hacienda. La Consejería de Hacienda, en este caso el consejero de Hacienda, dará unos plazos para fijar esa remisión de documentación. Corresponderá al consejero competente en materia de Hacienda elevar al Gobierno el anteproyecto de la ley de presupuestos. Es decir, volvemos. El Gobierno va a establecer unas directrices. A la Consejería de Hacienda los departamentos tienen que mandarle su previsión de gastos. Si hay algún organismo dependiente de los mismos que tenga posibilidad de ingresos, también se le manda la previsión de ingresos. Todo se le manda a Hacienda. Hacienda ve a ver de dónde vamos a sacar el dinero y con eso, más lo que le han mandado los departamentos, elabora un proyecto de presupuestos que se lo va a remitir al Gobierno. Y el Gobierno, a su vez, se lo va a remitir al Parlamento de Canarias, que lo tenemos aquí. La remisión al Parlamento en el artículo 39. Un ejemplo, por ver lo del organismo derivado, ¿no? Por ejemplo, está el Departamento de Sanidad, la Consejería de Sanidad, preparando su anteproyecto de gastos para mandarlo, los anteproyectos de sus respectivos gastos. Resulta que de la Consejería de Sanidad depende el organismo autónomo del Servicio Canario de Empleo. Bueno, en este caso, no de la Consejería de Sanidad, estaba pensando en el Servicio Canario de Salud. En este caso, imagínate que están mandando Consejería de Sanidad su estado de gasto, Consejería de Educación su estado de previsión de gasto también. Y resulta que hay un organismo autónomo, que es el Servicio Canario de Empleo, que también depende, en este caso tendría que ver si es de Educación, creo que sí. Servicio Canario de Empleo creo que depende de la Consejería de Educación. Es un organismo autónomo y como organismo autónomo tiene la capacidad también de ingresar, no solo de recibir dinero, sino que también gasta y recibe. Entonces, en ese caso, el organismo autónomo estaría encuadrado aquí. El organismo autónomo me va a mandar el estado de ingresos y gastos. ¿Cuándo? En las fechas que me dé la Consejería de Hacienda, ¿vale? Que es la que encargada de recapitular toda esa información, ver qué dinero es el que se prevé ingresar en total para sacar ese anteproyecto de ley. Una vez llegamos al artículo 39, la remisión al Parlamento, tenemos que el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, integrado por todo lo que hemos visto, anexos, estado de ingresos y gastos, especificando los créditos, etcétera, se va a remitir al Parlamento de Canarias antes del 1 de noviembre del año al que se refiere. Es decir, aquí había cierto margen para que los plazos los guiara el consejero o consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. Pero antes del 1 de noviembre hay que mandarle ese proyecto de ley al Parlamento. Al proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma se acompañará toda esta documentación. Memoria explicativa, memorias descriptivas, anexos del desarrollo económico de los créditos presupuestarios de los entes públicos, los entes con presupuesto limitativo, desglosando entre operaciones corrientes, las que vimos que era de funcionamiento, y operaciones de capital, un anexo solo con las operaciones de capital, un anexo solo con el personal, la liquidación de los presupuestos del año anterior, es decir, cómo se cerró el año anterior, sobró dinero, tuviste que endeudarte, cómo acabamos el año, y un avance de cómo se espera que se cierre el corriente. Porque fíjate que estamos hablando, para preparar los presupuestos del 2025, lo que tú le estás contando es la liquidación de los presupuestos del 2023, porque la del 2024 todavía no la has cerrado. Entonces, para preparar los presupuestos del 2025 le cuentas cómo liquidaste el 2023 y cómo prevés liquidar el 2024. Prevés porque todavía estamos antes del 1 de noviembre del propio 2024, ¿no? Estados consolidados de los presupuestos, informe de resultados de presupuestos, escenarios plurianuales, supuestos en los que va a ser ciertas cosas que no solo para este año el compromiso, sino para varios. Imagínate, estás construyendo vivienda pública y estás en un contrato de obras a 10 años, un contrato de concesión de obras. Pues ahí tienes un escenario plurianual. Aunque tú este año solo vas a imputar al presupuesto lo de este año, tienes que tener visión de que esto no es solo para este año. Informe económico financiero y una memoria de los beneficios fiscales y de las previsiones de los recursos de naturaleza tributaria establecidas en la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. ¿Eso qué significa? También saber qué beneficios fiscales puede haber por ahí que haga que al final tú ingreses menos. Porque si hay ciertos beneficios fiscales que respecto a lo que tú prevés ingresar, resulta que hay gente que va a poderse acoger a ese beneficio y pagar menos, tienes que saberlo para ver cómo te va a aplicar a ti, o sea, cómo te va a repercutir el que ese beneficio fiscal suponga que ingreses mucho menos. Porque si ingresas mucho menos, tendrás que gastar menos también. Entonces, todo esto va detallado. Proyecto de ley de presupuestos antes del 1 de noviembre, junto con toda esta documentación.
Luego tenemos prórroga de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Qué pasa si no sale a tiempo el presupuesto? Sí, porque después hay que aprobarlo, a lo mejor siempre a nivel político pues hay ciertos conflictos, etc. Si la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, es decir, antes del 1 de enero, el ejercicio económico correspondiente siempre vimos el año natural. Si antes del 1 de enero no está aprobado para que entre en vigor el 1 de enero, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior, así como los créditos generados durante el ejercicio anterior y destinados a nuevas competencias hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el Boletín Oficial de Canarias. Esto es una prórroga automática del presupuesto, pues para que no nos quedemos colgados con las cosas sin pagar, básicamente. Me estoy dando algunos saltos, pero lo mismo lo tienen aquí, en el tema prórroga de los presupuestos, ¿vale? Aunque tienen lo mismo, a mí me gusta que también tener la ley al lado e irlo viendo en simultáneo, ¿vale? Lo tienen todo explicado aquí. Bueno, pues entonces, estábamos aquí. La prórroga no afectará a los créditos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extinguen en el mismo. Evidentemente, vale, sí prorrogas porque estamos en esa necesidad, pero no vas a prorrogar aplicaciones presupuestarias que eran para un gasto que ya se acabó en el 2024, porque nadie ha autorizado ese gasto para 2025. Prorrogas ciertas cosas más generales. El gobierno podrá incrementar las retribuciones del personal a su servicio a partir del día primero del nuevo ejercicio económico, es decir, a partir del 1 de enero, en un porcentaje que no podrá ser superior al establecido para el personal al servicio del sector público en la normativa básica de aplicación. Aquí te dice, oye, si prorrogas puedes subir el sueldo a tus funcionarios o a tu personal laboral, pero en un porcentaje máximo, que será el que está establecido a nivel general estatal, que normalmente viene en la Ley de Presupuestos del Estado. La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en el que el presupuesto deba ejecutarse. Imagínate que, claro, tú estás prorrogando un presupuesto del año pasado y resulta que este año han cambiado los nombres de las consejerías. Pues la estructura de qué área debe gastar cuánto, etcétera, pues se adaptará a la nueva organización, ¿vale? No vas a cambiar el dinero porque no es un presupuesto nuevo, pero lo que se refiere es eso, que si antes estaba puesto que la Consejería de Hacienda tenía X dinero y ahora se llama la Consejería de Gestión Presupuestaria, pues se cambia, se ajusta y ya está, es un tema más formal que otra cosa. Corresponderá al gobierno determinar las condiciones específicas a las que habrá de ajustarse la prórroga de los presupuestos y las normas de gestión presupuestaria que se aplicarán a la misma. Va a ser el gobierno, que no el Parlamento, que es el que tiene que aprobar la ley, que es donde están todos los grupos políticos, el que va a concretar un poco más cómo se va a hacer la prórroga de ese presupuesto y qué normas se le van a aplicar. Por tanto, recapitulando, si no se tiene aprobado un presupuesto para que entre en vigor el 1 de enero del año natural, automáticamente, sin que tengan que hacer ninguna gestión, se entiende prorrogado el anterior. ¿Qué es lo que se va a prorrogar? Los presupuestos iniciales del año anterior y los créditos generados el año anterior para nuevas competencias. No se va a prorrogar todo aquello que ya había terminado. La prórroga dura hasta que se aprueba el nuevo presupuesto y se publique en el Boletín Oficial de Canarias, en el BOC. Entonces, bueno, simplemente para tenerlo en cuenta. Se prorroga, pero como decimos, con ciertos límites. No va a afectar a los créditos correspondientes a programas o actuaciones que ya hubiesen terminado en el ejercicio anterior. Esos no se pueden prorrogar de esta manera. Tampoco se prorrogan fondos para obligaciones que ya se extinguieron. Por ejemplo, en 2023 se asignan fondos para construir un hospital. En el propio 2023 se termina de construir ese hospital. Esos fondos no se van a prorrogar para el 2024 porque eran específicamente para la construcción del hospital y ya se construyó el hospital. Pues esa partida no va a estar prorrogada en el presupuesto. Bueno, y con esto más o menos tenemos ya esta parte explicada. Vamos a seguir en este vídeo y después haremos un parón para que no sea inmenso con el 41. En el tema viene ahora estructura de estado de gastos de los presupuestos y aquí tenemos estructura de los presupuestos del sector público, ¿vale? Aquí empezaría ese epígrafe de la estructura, vamos a subir. Tenemos concepto, que en concepto no solo la definición, sino todo lo que estamos hablando, y vamos a ver la estructura. ¿Entra en concepto la elaboración del presupuesto? Yo entiendo que sí, sin lugar a dudas. Vale, vamos a ver la parte de la estructura. Ya hemos visto cómo se forma, cuándo se prorroga, y vamos a ver, artículo 41 y siguientes, cómo se estructura el presupuesto del sector público canario. Bueno, pues vamos allá. Estructura de los presupuestos del sector público. La estructura de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus anexos se determinará de acuerdo con lo establecido en esta ley
por el departamento competente en materia de Hacienda, teniendo en cuenta la organización del sector público, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades, los objetivos que se pretende conseguir y su distribución territorial. Al final aquí no me está diciendo otra cosa que un poco las reglas de juego. Oye, estructura de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, el sector público canario, conforme a quien integra el sector público del artículo 2.2 de la ley, ¿no? De la Ley de Hacienda Pública Canaria. ¿Quién determina la estructura del presupuesto? La estructura la va a gestionar la Consejería de Hacienda. ¿Cómo se va a organizar esa estructura? Pues bien, hay en cuenta, podríamos hablar de 4 factores principales. Tener en cuenta cómo se organiza el propio sector público, la naturaleza de esos ingresos, las finalidades y la distribución territorial, que es lo que tenemos aquí. Vamos a jugar con esos 4 parámetros para organizar la estructura de los presupuestos, ¿vale? Naturaleza económica de los ingresos y los gastos, finalidades y objetivos que se pretendan, distribución territorial y la organización del sector público. 4 puntos que se van a tener en cuenta a la hora de organizar esa estructura de los presupuestos. Luego, artículo 42. Estructura del estado de gasto de los presupuestos generales del sector público con presupuesto limitativo. Los estados de gasto de los presupuestos de los entes integrantes del sector público con presupuesto limitativo se estructurarán de acuerdo con las siguientes clasificaciones. Limitativo es que no te puedes gastar más de lo que se te ha ajustado. Entonces, ¿cómo se va a estructurar los gastos? Tenemos aquí A, B, C, D. Por tanto, tenemos 4 clasificaciones. Clasificación orgánica, clasificación por programas, clasificación económica y clasificación territorial. Entonces, vamos a verlo aquí y después lo vamos a trabajar sobre un esquemita para tenerlo un poco más en mente. Clasificación orgánica, por programas, económica y territorial. 4 clasificaciones de la estructura del presupuesto de gastos del sector público con presupuesto limitativo. Clasificación orgánica. Se agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto de los órganos con dotación diferenciada de los presupuestos, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus organismos autónomos y otras entidades según proceda. ¿Esto qué significa? Se va a distribuir el dinero en función de quién lo gasta. ¿Según qué organismo gestiona el dinero? Pues ya sea la comunidad autónoma, los organismos autónomos, otras entidades, etc. Se va a distribuir en función del órgano con dotación diferenciada que va a gastar ese dinero. ¿Cómo se suele organizar? Pues dentro del Gobierno de Canarias se suele organizar por consejerías y ya luego organismos autónomos, entidades públicas en función del organismo del que estemos hablando, ¿vale? Luego, clasificación por programas. Debe ser coherente con los programas de actuación plurianual y se agrupa por objetivos y finalidades, pudiendo desagregarse en niveles inferiores. ¿Qué es una clasificación por programa? Al final, el partido político en cuestión pues tiene que tener pues un programa político donde busca desarrollar vivienda, reducir impuestos, hacer políticas de ayudas sociales para los jóvenes, pues por programas, lo que te dice aquí que esos programas deben ser coherentes con la actuación plurianual de lo que se va a hacer no solo un año, sino en los siguientes y también, por lógica, con la coherencia de la dirección política del Gobierno de Canarias, ¿no? Y se va a agrupar por objetivos y finalidades y se puede clasificar, se puede hacer más subclasificaciones, no solo por programas, sino se puede hablar de programas, subprogramas, acciones específicas, es decir, a lo mejor un programa es ayudas al sector social en condiciones de desigualdad económica, pero dentro hacemos un subprograma donde tenemos otros apartados. Entonces, en ese ejemplo de programa de gestión a las personas más discapacitadas, a lo mejor hace subprogramas enfocado en menores de 30 años, enfocado en personas mayores de no sé qué situación de desempleo. Vas haciendo subprogramas y luego puedes ir haciendo acciones específicas en el sector rural, en el sector no sé qué. Entonces, bueno, esa es otra forma de clasificar los presupuestos. Orgánica, ¿quién se va a gastar el dinero? Por programas, ¿en qué? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué finalidades se va a gastar ese dinero? Económica, se agrupan los créditos por capítulos, separando las operaciones corrientes y las de capital y financiera. Ya vimos que las operaciones corrientes eran operaciones necesarias para el funcionamiento de la administración, sueldos, suministros, pues la luz, un alquiler, lo que sea necesario para prestar el servicio público en concreto que se está gestionando. Las pones por un lado, operaciones de capital, lo que se va a gastar en infraestructuras, en construcciones, etc. Y operaciones financieras, que son las relacionadas con la deuda pública. Si a lo mejor hay endeudamiento, pago de deudas pendientes, etc. Entonces, dentro de esta clasificación económica, después hay más niveles de
se suele decir desagregación. Los capítulos se desglosan en artículos y estos a su vez en conceptos que podrán subdividirse en el nivel que determina la ley de presupuestos. Nosotros no tenemos que llegar a este nivel porque no me está pidiendo el estudio de los anexos, pero sí tenemos que saber que realmente aquí hay en esa clasificación económica en los entes locales tenemos una orden que regula la estructura presupuestaria de los entes locales. Aquí hay cierto margen para que lo haga la Consejería de Hacienda, pero los entes locales, que ya son más pequeñitos y que bueno, que hay muchos, hay una orden estatal de 2008 que regula esa estructura. Entonces aquí, cuando hablamos de, por una parte, operaciones corrientes, por otra parte, operaciones de capital y financieras, y luego vamos desglosando en capítulos, artículos, conceptos, subconceptos. Ahora les pongo un ejemplo para que lo vean, ¿vale? Ahora vuelvo al ejemplo. Clasificación territorial. Agrupará por ámbito exterior, regional o insular los créditos asignados a los diferentes sectores de gasto. Como estamos a nivel comunidad autónoma, podemos tener una clasificación territorial. Lo normal, por ejemplo, cuando tú estudias los presupuestos locales, te habla de 3 tipos de clasificaciones: orgánica, por programas y económica, y una de ellas es opcional. No habla de clasificación territorial. Aquí tenemos la particularidad de que Canarias no es un territorio integrado único, sino que son trocitos de tierra aislados por el mar. Entonces eso hace que se preste más a la división territorial, sobre todo en islas. Entonces también se puede hacer en el presupuesto una clasificación territorial para el reparto del dinero a nivel insular normalmente, ¿vale? Entonces, bueno. Con independencia de la estructura presupuestaria, los créditos podrán identificarse funcionalmente de acuerdo con su finalidad, deducida del programa al que aparezca, también incluso su naturaleza, el objeto, es decir, que puede haber otro tipo de clasificaciones. Esto no tiene mucho más. Vamos a ver un poco de ejemplo de esta parte para ayudarles a visualizarlo. Bueno, vamos a poner aquí un poco una parte de ejemplo. Estamos en el artículo 42, cómo se estructuran los gastos. Ya vimos clasificación orgánica, que vimos que era en función del área. Por ejemplo, gasta la Consejería de Sanidad, gasta en hospitales, centros de salud, gasta la Consejería de Educación, y vamos desglosando quién lo gasta, ¿vale? Servicio Canario de Empleo, que es un organismo autónomo. Gastos por programas, lo que decíamos, en qué se gasta, ¿vale? Programa, por ejemplo, de asistencia sanitaria, y dentro podemos desglosar más. Subprograma de hospitales, y dentro de su programa de hospitales, la acción específica de compra de material quirúrgico, o sea, podemos ir desglosando. Clasificación económica, que es la que quería enseñarles un poquito más con detalle. Agrupar a los créditos por capítulos, separando en operaciones corrientes, capital y financieras. Entonces ya habíamos hablado que corrientes, funcionamiento de la administración general, sueldos, suministros, alquileres. Operaciones capital ya son más inversión en estructuras, construcción de carreteras, obras. Y operaciones financieras relacionadas con la parte de la deuda, ¿no? Entonces, lo que te decía respecto a la clasificación económica es que se puede ir desglosando. Capítulos, hay una serie de capítulos que ahora los veremos. Los capítulos se pueden desglosar en artículos. Este artículo significa que dentro del capítulo 1, por eso está aquí el 1, pues el apartado de, ya no solo sueldos, sino sueldos del personal estatutario. Pero dentro del personal estatutario también se divide entre lo que es retribuciones básicas, retribuciones complementarias. Pues este 0 significaría retribuciones básicas. Entonces, si tú ves 120, tienes capítulo 1, o sea, gastos de personal, capítulo 2, artículo 2, es decir, sueldos del personal estatutario, y si es 0 es una retribución básica. Entonces así está clasificado en el presupuesto para que tú, viendo este número, saques todas estas consecuencias. Clasificación territorial, ya vimos en función de quién gasta, porque por la peculiaridad de Canarias, pues tenemos esta distribución geográfica no uniforme a nivel territorial, y podemos hacer esa clasificación, esa cuarta clasificación en el presupuesto en función de la isla, tantos millones para otro. Y yo les quería comentar un poco más del desarrollo del artículo 42 que estábamos viendo, pero de la clasificación económica, ¿no? Clasificación económica, vimos que hablábamos de operaciones corrientes, de capital y financiera. Y fíjense que lo que hablamos de capítulos, subcapítulos, artículos, operaciones corrientes. Dentro de las operaciones corrientes hay una clasificación y, por ejemplo, el capítulo 1 siempre es gastos de personal. ¿Qué se encuadra en gastos de personal? Sueldos, salarios, cotizaciones, incentivos, indemnizaciones. Capítulo 2. El capítulo 2 es gasto en bienes corrientes y servicios. Alquileres, suministros, eso está en el capítulo 2. Gasto financiero, pago de intereses. Ya recuerden que vimos arriba cuando hablamos de gastos financieros, operaciones financieras, que el pago de los intereses también era un gasto financiero en operación corriente. Y gastos bancarios o financieros, por ejemplo, si tienes que pagar por una tarjeta, un cheque, lo que sea, gastos ordinarios. Transferencias corrientes, vimos que son subvenciones, traspaso de dinero para
para becas, subvenciones, transferencias a otros organismos autónomos para que funcionen. Esto desde el punto de vista de lo que son operaciones de capital, operaciones corrientes, ¿vale? Luego, en operaciones corrientes, operaciones de capital, tenemos ya lo que era invertir, construir, comprar, ya esos son bienes que van a aumentar tu patrimonio. Las operaciones corrientes son operaciones para la gestión del servicio de la comunidad autónoma y las operaciones de capital son bienes que incrementan el patrimonio de la comunidad autónoma. Una inversión real significa en un bien real, normalmente bienes inmuebles. Esto sería bienes inmuebles y esto sería bienes muebles. Incluso un equipo informático, si es un software fijo que se va a instalar para prestar algo, también puede ser una operación de capital porque incrementa tu valor. No es un mero antivirus que se instala y es para... Si es un antivirus que se instala todos los meses y que lo pagas recurrente para que no entren virus en los ordenadores de la administración, eso es una operación corriente para el funcionamiento normal. Ahora, si es un equipo de software que se compra porque es el sistema de gestión, que es parte ya de la gestión de la propia administración y es una cosa con... compras el software en sí, ya eso es una operación de capital. Transferencias de capital, pues bueno, se mueve el dinero para operaciones financieras, activos financieros, todo lo relacionado con la deuda, activos y pasivos. Y me quedo con este resumen aquí, ¿vale? Resumen final. La clasificación del gasto se divide en 3 grandes bloques. Operaciones corrientes, de capital y financieras cuando hay temas de deuda, ¿vale? Dentro de operaciones corrientes, capítulo 1 personal, 2 bienes y servicios, 3 intereses, 4 transferencias. Operaciones de capital, inversiones reales y transferencias de capital. Las operaciones corrientes son el dinero del gasto normal para poder funcionar. Las operaciones de capital son aquellas que incrementan el patrimonio de la administración. Y las operaciones financieras son todas aquellas que tienen que ver con el sustento de pues operaciones de préstamos para poder financiar la actividad de la administración. Y seguimos con el tema. Seguimos por el artículo 43, que me habla de la estructura de ingresos del sector público con presupuesto limitativo. Esto es la estructura de gastos y esto es la estructura de ingresos. Como te digo, siempre hay más preocupación por los ingresos, por los gastos que por los ingresos. ¿Por qué? Porque lo que entra, bien está, pero lo que sale hay que controlarlo, ¿vale? Entonces, hay muchísimo más control con lo que sale que con lo que entra. Aún así, lo que entra, pues también hay que tener una organización para poderlo gestionar. Entonces, estructura el estado de ingresos del sector público con presupuesto limitativo. Los estados de ingresos de los presupuestos de los entes integrantes del sector público, es decir, administración pública y todos aquellos que pertenecen al sector público conforme al artículo 2, se estructuran siguiendo la clasificación orgánica y económica. Aquí no hay tanta clasificación porque ya no es por programas, ya no es con qué finalidad viene ese ingreso, no. Aquí es a qué órgano viene ese ingreso o quién lo está recaudando y qué tipo de clasificación económica tiene, ¿vale? Clasificación orgánica distinguirá los ingresos correspondientes de la administración de la comunidad autónoma o si es un organismo autónomo o si es cualquier ente dependiente de la misma de los del artículo 2, ¿vale? Vamos a diferenciar a quién le ha entrado ese dinero. Y la clasificación económica va a agrupar los ingresos separando en si provienen de operaciones corrientes, de capital o operaciones financieras, ¿vale? Va a haber esas dos clasificaciones. Ya te digo que el presupuesto de ingresos no es tan complicado. Los capítulos se desglosarán en artículos y estos a su vez en conceptos que podrán dividirse en subconceptos. Y nos vamos con el ejemplo del artículo 43, estructura de los estados de ingresos, ¿vale? Tenemos por aquí, pues lo que decíamos, estructura orgánica, se separa en función de qué organismo recauda ese dinero y, por ejemplo, la Consejería de Hacienda o la Universidad de La Laguna. Y la parte económica, que es la que tiene un poquito más de interés, es los ingresos se dividen en ingresos corrientes, ingresos de capital y operaciones financieras, igual que los gastos. ¿Para qué? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Vale? Entonces los ingresos corrientes suelen ser ingresos habituales. Igual que los gastos corrientes eran ingresos habituales, los ingresos corrientes son ingresos habituales. Impuestos, tasas, transferencias que se reciben periódicas del Estado porque a lo mejor hay un derecho de participación sobre un impuesto estatal. Ingresos de capital son los que provienen de la venta de activos o subvenciones para inversiones. La parte de capital era todo aquello que engrosaba el patrimonio de la administración pública, ¿no? Pues en este caso, si tú vendes parte del patrimonio o ganas dinero por esa inversión de capital, pues entra en ingreso de capital. Y operaciones financieras, endeudamiento o amortización de deuda, en este caso estamos hablando de un ingreso, por tanto, si para gasto una operación financiera era lo que pagabas de deuda o una amortización anticipada, en un ingreso puede ser que en vez de
Si es un ingreso, ya no es que tú tengas deuda. Si es un ingreso, es que esa deuda te genera dinero. Entonces, a lo mejor estamos hablando de una emisión de deuda por parte de la administración pública que le genera intereses, etcétera. O sea, ya es que te ingrese dinero, no es que pagues la deuda. Dentro de cada grupo se desagregan en esta clasificación capítulos por categoría de ingresos, artículos, tipos de ingresos dentro de ese capítulo, conceptos. Por ejemplo, capítulo 3, tasas y otros ingresos. ¿Pero qué tasas? Tasas administrativas. ¿Qué tipo de tasas? Tasas por expedición de documentos. Entonces, si yo sé que el capítulo 3 son tasas y tengo 321, pues ya sé que son tasas administrativas por expedición de documentos. Esto evidentemente está todo en una norma, con los códigos, para poderlo ver bien. Seguimos por el último artículo. Bueno, en este caso vamos al 44. Competencias del titular del Departamento de Hacienda. Corresponde al titular del departamento competente en materia de Hacienda, a propuesta del centro directivo con competencia en materia del presupuesto y previo informe de la intervención general, establecer los códigos y definiciones de las clasificaciones en las que se estructuran los estados de gasto e ingresos de los presupuestos, así como la vinculación con las cuentas del Plan General de Contabilidad. ¿Quién establece esos códigos, esas clasificaciones? Pues la Consejería de Hacienda, ¿vale? Conforme a las estructuras que establece el Plan General de Contabilidad, para que luego ese presupuesto sea fácilmente integrable en un presupuesto, o sea, comparable con las exigencias estatales de llevanza presupuestaria, ¿vale? Entonces, me vuelvo al tema que lo tenía por aquí. Aquí hablábamos de la estructura, que es lo que hemos ido explicando, estructura de gastos, estructura de ingresos, ¿vale? Aquí tenemos el ejemplo de un desglose de una aplicación presupuestaria. Esto sería el ejemplo de una aplicación presupuestaria. Entonces, en el presupuesto tú lo que tienes es esto nada más. Esto y la cantidad de dinero, ¿no? Pero de esto tú sacas conclusiones. ¿Dónde salen estos datos? De la regulación de la estructura, de la regulación de la estructura presupuestaria, las bases de ejecución y el propio presupuesto. Y ya hemos visto que conforme al artículo 44, la Consejería de Hacienda es la que tiene competencias para concretar también esa organización. ¿Qué saco de aquí? Pues mira, 2023 el ejercicio presupuestario. 1732 es la partida de ¿quién gasta? 451N, ¿para qué? La clasificación por programa. Y el 12008 ¿en qué se gasta? Entonces, clasificación orgánica que tienes aquí, sección y subsección. La clasificación orgánica en este caso es una aplicación estatal, el Ministerio de Fomento. En concreto, dentro del Ministerio de Fomento, la Dirección General de la Marina Mercante. En 2023, el Ministerio de Fomento, la Dirección General de la Marina Mercante, que pertenece al Ministerio de Fomento, está gastando ¿en qué? Vale, clasificación por programas. Área de gasto, 4. Área de gasto, 4. Actuaciones de carácter preferente. ¿De qué? Subvenciones al transporte. En concreto, ¿cuáles? Subvenciones al transporte, y te pone aquí subvenciones al transporte 8. Ya habría que ver qué caso es subvenciones al transporte 8. Programa, subvenciones y apoyo al transporte marítimo 9. Pues estos son programas específicos, estará dentro de la regulación de ese ministerio. Clasificación económica. ¿Ese dinero cómo se está gastando? Pues te pone aquí, mira, capítulo 1, gasto de personal. Artículo 2, funcionarios, retribuciones básicas, 08, sueldos del grupo A. ¿Esto qué significa? Que este dinero es para gastar en subvenciones al transporte. En concreto también va a aplicar a temas de retribución de personal de los grupos A de ese área. Entonces, este numerito, expresión conjunta, cifrada y sistemática, nos da un montón de información sin tener que tener todo este texto. Y ya nos pasaríamos a la fase del ciclo presupuestario de la Comunidad Autónoma de Canarias, que mi garganta no la aguanta del tirón y seguro que ustedes, después de una hora de estarme escuchando, tampoco. Lo suyo es que ahora te pares, entiendas bien este bloque y ya en otro vídeo que espero grabarte pronto, no sé si lo vas a tener a continuación o si tardaré un poquito más, te explicaré toda la fase de ciclo presupuestario de la Comunidad Autónoma de Canarias. Un saludo.